Hola, muchas gracias por participar en esta entrevista. Para empezar, ¿podría decirme su nombre completo, por favor? Ya. Mi nombre es Antonio Roberto Vera Legua. Su edad, Edad 60 años. su nombre, su sexo, Masculino, su nivel educativo, superior. lugar de nacimiento Ica. y caiga ya. Bueno, comenzando con las preguntas. ¿Cuáles, Ya. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Ya, mira, o sea, lo bueno que hizo Fujimori cuando Alan García dejó su gobierno fue un desastre. Los 2 primeros años de Alan fueron más o menos y los 3 últimos pésimos. Cosa que Perú estaba como Venezuela, que es ahorita una superinflación, pero terrible. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Fujimori tuvo que reactivar la economía, pacificó el país, y eso fue un duro golpe para todos los peruanos, pero estamos como estamos ahorita, como si no hubiera sido por Fujimori, esto hubiera sido terrible, hasta ahorita tuviera el terrorismo. Ya, ¿Algunos? ahora aparte de después de lo que Fujimori cambió la Constitución, se quiso quedar permanentemente en el poder, y eso fue como te digo, no estuvo bien, porque ahí entró como te digo, entró el robo, el abuso y varias cositas más que salieron por ahí, como comprando la prensa, comprando congresistas, y un montón de cosas que no debería haber hecho Fujimori. Vale. ¿Mm? Segunda pregunta. ¿Qué medidas Ya. se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Sí, fueron efectivas porque tuvo que emparejarse la economía, pues. O sea, del dinero que estaba recontra devaluado, tú tenías un saco de dinero y iba y lo cambiabas y no podías comprar nada porque estaba de contra devaluado. La superinflación había, hiperinflación. ¿Algunas medidas que nos podría comentar? Ya, ¿qué cosa hizo? Él emparejó. O sea, antes el dinero se llamaba, ¿cómo? Ahorita es el nuevo sol. Ya, y en la antigua moneda se contaba en índice, y llegamos a tener hasta millones de índices en el bolsillo, y eso no valía, pues. Entonces, cuando el gobierno hace el cambio del nuevo sol, entonces ahí es que se revalora recién la moneda. Y actualmente la moneda peruana es, como por decir, la más fuerte de esta parte del continente, que es el Perú. Ajá. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Ya. En ese aspecto, Fujimori tuvo buenas propuestas, por decir, hubo ayuda de alimentos a los clubes de madre, en los colegios ayudó implementó, sobre todo en la educación, hizo nuevos colegios, nuevos hospitales, y la ayuda fue más que todo a la gente más humilde, a los pobres. Vale. Cuarta pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ya, ahí hay algo importante lo que hizo Fujimori, porque él es el único presidente que pudo pacificar el país. No pudo Alan García, no pudo Belaúnde, no pudieron esos presidentes que pasaron. ¿Qué hizo Fujimori? Fujimori, por decir, en mi caso, que trabajamos así lejos por decir, lejos de Ica. El servicio de inteligencia nos tenía chequeado. Si yo iba con mi esposa, nos tenía chequeado el DNI, la libreta militar, lo que hacías en la empresa, donde trabajaba, y te tenía chequeado.
Entonces ellos con esa inteligencia han podido rastrear a todos los terroristas y así los han podido cazar poco a poco, hasta que cayó Abimael Guzmán y el otro del MRTA. No me acuerdo su nombre ahorita, pero cuando cayeron las dos cabecillas, ahí comenzó a caer el terrorismo y fue efectivo, fue efectivo. Vale. Quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizaron campañas de control demográfico que consistieron en la esterilización de miles de mujeres sobre campesinos e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Ya, mira, de eso en parte es cierto y en parte no, porque se quería controlar la natalidad, pero eso era, o sea, aparte de que era bueno para las mujeres, no era obligatorio, era el que quería iba y lo hacía y si no, no quería tampoco, no era obligatorio. Vale. Sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Ya, por ahí, en esa parte, Fujimori para tener apoyo para su gobierno, para que lo dejen trabajar, tuvo que comprar a la prensa. Eso sí es cierto, porque hay canales de televisión, radio, prensa escritas, se alinearon con Fujimori por el dinero, por el chantaje también, para que ellos también puedan trabajar. Y con eso, Fujimori tuvo más apoyo para poder trabajar, para hacer sus campañas. Ajá. Séptima pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Ya, qué fue su caída? O sea, como Fujimori, como él era la cabeza por decir la cabeza o sea, un presidente es el número uno de Perú, pero tenía un número dos que era Vladimiro Montesinos, ese era su mano derecha, entonces él se encargaba de comprar a la prensa, de sobornarlos. Pero ¿cuál fue su error de Vladimiro? Que todo lo grababa, todo lo tenía en videos. Y cuando se descubre ese video, ahí es que cae Fujimori. Y Fujimori cae con ese video y renuncia por WhatsApp. Y por ahí se cae, o ¿cómo se llama? No me acuerdo el término, pero cae, o sea, renuncia pero cuando él está lejos, o sea, como que si fuera un despido por correo o algo así. Vale. ¿Y qué consecuencias eso tuvo para el país? Bueno, ¿qué consecuencias? Se desprestigió el Perú, por lo que se llegó a ver que Fujimori había sido corrupto, su partido, sus gentes, y que hubo, o sea, ¿qué te digo? Todos sus proyectos se fueron al vacío porque quedó mal después y ya tuvieron que hacer nuevas elecciones, a preparar para nuevos mandatos, porque Fujimori tuvo que renunciar por lo que llegaron a ver los videos. Sí. Vale, ya. Muchas gracias por sus respuestas. Ya, listo. Gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Para comenzar, ¿me podría decir por favor su nombre completo? Yolanda Ana María Guaroto de Carhuas. ¿Cuál es su edad? 75, ¿Su sexo femenino, y su nivel educativo? quinto de secundaria. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Para mí, resumida de todo, malo. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Desconozco de los motivos que implementaron para frenar la pobreza, pero la pobreza siempre ha existido y cuando implementan algo siempre los beneficiados son las grandes empresas, las que se llevan más bonos, más dinero, y para el pobre seguimos siendo pobres. Si tienes chacra, a tu chacra; si tienes negocio, a tu negocio. Siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se han implementado durante el gobierno de Fujimori para poder abordar la pobreza y la desigualdad en nuestro país? Bueno, lo que yo recuerdo que sí se implementó fueron los comedores populares. También recuerdo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Las postas médicas que hizo alrededor, 1, 2 en cada departamento, en los sitios más alejados, y pequeñas escuelitas, pero sí lo hizo, que hasta hoy en día en los pueblitos de la sierra todavía existe esas escuelitas, las postas médicas todavía existen. ¿Qué opina usted de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para poder combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Puedo yo pensar, y a la actualidad que uno está viviendo, que lo realizó. Hubo medidas que desconozco cuáles fueron, pero lo hizo a medias. ¿Por qué a medias? Imagínese usted, joven, que hasta ahora existe el terrorismo. No frenó con la caída de Abimael Guzmán, no frenó ahí el terrorismo, como hasta ahora en los diarios están hablando del terrorismo, que todavía hay terrorismo. Entonces, no fue total. Que diga, habría sido un 25%. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política? Bueno, lo que hizo el gobierno astutamente, puedo pensar yo ahora, mis años vividos, claro, como no lo pudo ser en la población, porque en la población siempre hay más trabajo, todo, él lo hizo en esas zonas olvidadas, que ningún presidente hasta la fecha ha entrado a los sitios más lejanos de nuestro país, la sierra, como dicen, la sierra profunda. Entonces, como ahí no conocían, por decir, el aceite, el arroz, entonces para que no haya más población, las esterilizó. Bueno, de repente ahí se puede decir que él hizo bien porque ahí era demasiada pobreza y mucha población, no había control en las madres. Bueno, hasta ahí estoy a medida, no sé si hizo bien o mal. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno Fujimori para poder controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Lo que recuerdo,
que he escuchado en todos estos años de vida que tengo es que él se ganó la prensa pagándole, como dicen, hasta en costales de dólares, pagaba él para que la prensa esté de su lado, no haya ninguna crítica, no haya nada. Entonces él acallaba la boca, dándole plata a todos el periodismo en general, no solamente al que sale a entrevistar a la calle. Él siempre fue por la cabeza, por los dueños de los grandes locales periodísticos ahí, por los dueños. Porque el que iba así a entrevistar a pie, eso no les interesaba. Él con tal de darle costales de dólares a los principales, a los dueños, a los gerentes, con eso solucionaba todo. Y por última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y cuáles fueron las consecuencias que tuvo para el país? Bueno, las consecuencias que tuvo él para que saliera fue que él quería quedarse en el poder. Había, hasta ahí, mal no recuerdo, creo que un presidente podía gobernar 2 veces, pero él quería, creo, la tercera, la reelección, que él ya estaba sacando los documentos, pero ahí parece que el pueblo no se armó un poquito de valor y mirando todo lo malo que ya estaba haciendo ya el gobierno del señor Fujimori, entonces, y él ya sabía lo que le venía encima, entonces, ¿qué hizo? Se fugó, se fue a su tierra y al irse de un momento a otro, ¿cómo se queda el Perú? ¿Cómo se quedó? Sin gobernante, sin nada. Y eso fue lo que pasó, ahí fue nuestra caída también. Y él se fugó sin importarle nada, con tal que se vaya con su dinero y punto. Y a los años que él regresó acá, cuando ya creo que todo, pues el Perú lo había olvidado, todo lo malo que él había hecho, regresa y se da con la sorpresa de que el Perú tampoco las otras autoridades, ya Fujimori no era bien recibido. Entonces, si él despegaba de su avión y llegaba acá a Perú, de frente iba a ir a la cárcel. Entonces, él se fuga a Chile. Igualmente, y de Chile al año así lo extraditaron de nuevo para acá, para Perú. Y acá comienza su sentencia. Ya ustedes saben que él, como dicen, nunca hizo nada. Es un buen presidente, lo sacaron, hasta le dieron para que se cobre el sueldo vitalicio, que unos decían que no le correspondía, otros decían que sí, pero bueno, se cobró y hasta el momento que él falleció. Bueno, muchas gracias por participar en la entrevista. Ya, Cristian, en el gobierno de Fujimori, en el gobierno de Fujimori en los 90 hubo una hiperinflación. Esto generó una crisis económica, donde pues se elevaron todos los precios, Se elevaron todos los precios. En lo político hubo un golpe de Estado, cerró el Congreso y varias instituciones públicas. Y en lo social, en ese momento se enfrentaba al terrorismo, ya que habían atentados en distintos lugares del Perú, Entonces, eso fue en lo social. Fujimori, las medidas que se tomó en su momento fueron vender las empresas, las empresas del Perú, tanto mineras, empresas peruanas, y cambiar la moneda que era el INTI por el sol. Esto nos dio un resultado que el país hoy en día sigue estable, Entonces sus medidas fueron ciertas. En ese momento fueron varias, Entonces, entre ellas podemos mencionar el Foncodes, el PRONA,
y había otra que me acuerdo que es la que cuidaba las tierras para los agricultores y todo lo demás, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, mi opinión es que en su momento Fujimori creó el GEIN, que fueron los que capturaron a Abimael Guzmán, el cabecilla del Sendero Luminoso, y fue una de las medidas más acertadas en su momento, pues, ¿no? Y así fueron cayendo los demás, por ejemplo, fue Sendero y después fue de Tupac Amaru, el otro. Mi opinión es mala. ¿Por qué? Porque no era voluntario, sino era algo ah, obligatorio, ¿no? Entonces, por eso que para mí no era aceptada, pues, ¿no? Medidas que se tomaron en el gobierno de Fujimori con la prensa fueron que toda la prensa era comprada, pagada, para sacar solamente lo bueno o cosas fantasmas, ¿no? Cortinas de humo, como se llaman hoy en día, para tapar lo malo que hacía Fujimori, pues, ¿no? Entonces esto desinformaba a la población, no dejando ver lo que podía suceder más adelante. La caída de Alberto Fujimori se dio por el tema de corrupción generalizada, por el tráfico de armas, y como consecuencia que trajo a nuestro país fue la convocatoria a nuevas elecciones y la destitución o dar de baja a Vladimiro Montesino. La